Dios bendiga hoy en esta tarde, hermanos. ¿Cómo están todos hoy? Bendecidos, aleluya. Amén, hermanos. Amén. Mucho gusto verlos, hermanos. Es una alegría verlos, hermanos, aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? Cuándo el Señor nos va a llamar, ¿verdad? Cuándo sea nuestro último día, cuándo va a ser nuestra última oportunidad en la tierra, ¿verdad? Y pues tenemos que aprovechar todos los momentos que Dios nos da, ¿verdad? Todos los días que Dios nos permite venir a su hogar, ¿verdad? Tenemos que aprovechar los momentos que Dios nos ha dado, hermanos. Hoy en este día, hermanos, este mensaje, yo he pensado mucho en este mensaje. Fue inspirado por muchas cosas que he visto en cada uno de nosotros, en las pruebas que se ha visto en la iglesia, ¿verdad? Que hemos visto, todos los que estamos conectados, hemos visto cuántos mensajes han venido, ¿verdad? Que muchos estamos en prueba, ¿verdad? Estamos en dificultades. Y se me ha venido a la mente este mensaje, hermanos, porque es cuando deberíamos tener más cuidado. Porque cuando estamos en pruebas, en dificultades, es cuando estamos más débiles, hermanos. Y empezamos a mirar hacia atrás, miramos a las cosas pasadas, porque a veces se nos hace fácil. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Se me venía a la mente, ¿verdad? Lo que es la nostalgia, ¿verdad? Cuando uno recuerda de los buenos momentos, de los tiempos anteriores, cuando empieza a dar memoria a lo que ya pasó. Normalmente, hermanos, la nostalgia es algo fuerte, es algo poderoso, porque empezamos a recordar solamente los buenos momentos, no los malos momentos, no los momentos que sufrimos, no los momentos que pasamos mal, sino los buenos momentos. Y cuando estamos pasando la prueba y la dificultad, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, a no pensar a las cosas de atrás, hermanos. La vida anterior no es una opción para cada uno de nosotros. No debería ser parte de nuestros planes en ningún instante. Y es lo que vamos a estar viendo hoy en este día, hermanos. El día de hoy le he puesto no devuelvas a Egipto. Y vamos a empezar, hermanos, con Génesis, capítulo 19. Versículo 17. Levanta la mano el que necesita una Biblia, hermanos. Todos tenemos Biblias, hermanos. Te lo buscamos. Un saludo para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Nuestros hermanos en San Luis Potosí, en la voz de la Biblia, radiovida.mx 96.5 FM. Dios les bendiga también, que van a estar escuchando este mensaje, ¿verdad? Génesis capítulo 19, versículo 17. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice: en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Génesis capítulo 19, versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Puede tomar su asiento. Ahora, muchos conocemos la historia, ¿verdad?, de Sodoma y Gomorra. Conocemos la historia de Lot y su familia. Y miramos que en este instante el Señor envía a dos ángeles a que ayuden a escapar a Lot. Y les da unas instrucciones muy claras. ¿Qué les dice? Le dice en el versículo 17: y cuando los hubieran llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Es una advertencia muy clara. Dice: no mires tras ti, no mires a la vida anterior. Y cuando estamos en una prueba y la lucha, hermanos, no podemos mirar hacia atrás. No podemos poner la mirada al hombre anterior. Tenemos que estar cuidadosos, hermanos, porque solamente es una mirada la que necesitamos para que vaya entrando ese pensamiento en nuestro corazón. El momento que estamos viendo hoy en la iglesia, estamos mirando muchas pruebas en la iglesia, muchas dificultades, y es el momento que tú estás más débil. Estamos hablando en la carne, hermanos, porque espiritualmente deberíamos estar más fuertes. Pablo decía que él oraba 3 veces por el aguijón en su carne. Dice, pero él entendió que cuando él estaba más débil, era fuerte, porque es cuando estaba más conectado a Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque es cuando viene la dificultad. Porque si no nos estamos cuidando espiritualmente, si no nos estamos conectando a Dios, si no estamos en oración, en lectura, estamos debilitando nuestras fuerzas. Y esa prueba, en vez de hacerse más fácil, se hace más difícil. ¿Y qué es lo que uno piensa? Oh, pues yo me acuerdo cuando no tenía problemas anteriormente. Yo me acuerdo cuando todo iba bien antes.
Y vienen sus pensamientos a su cabeza, pero no se acuerda de todos los malos momentos que sufrió. Cuando uno empieza a dejar, o cuando uno empieza a hacer las cosas que anteriormente hacía, va dejando la puerta abrirse poco a poco y a poco. Y vemos qué pasa. Versículo 26. Génesis capítulo 19, versículo 16. ¿Qué pasa aquí? Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Una sola mirada. No dice que dio 10 miradas, ni 15, ni 20. Una sola mirada. Con una sola mirada, ella volteó atrás y ahí quedó. Hermanos, tenemos que tener muchos cuidados de no dar miradas hacia atrás. Con una sola que ves, vas dejando esa puerta abrirse. Cuidémonos en el momento de la prueba. En estos momentos es cuando deberíamos estar más conectados a Dios. Conectarse a Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo soy débil, pero dame tus fuerzas. Porque es fácil, hermanos, a empezar a mirar hacia atrás. Vamos a ver unos ejemplos. A su lado derecho, en Éxodo capítulo 16, versículo 1. Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice, en el nombre poderoso de Cristo Jesús: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinai, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 3, y este es el enfoque. Y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cuál fue el enfoque de los hijos de Israel? Versículo 3 dice: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, ¿verdad? Pero convenientemente no ponen recordatorio a todo lo que sufrieron, ¿verdad? A los azotes que recibieron, a lo que sufrieron, a lo que pasaron. Porque es lo que es la nostalgia, hermanos. La nostalgia te va a venir a traer los buenos recuerdos, los buenos momentos que pasaste. No los que sufriste, no los que quisiste nunca haber pasado. Israel en este momento tenía hambre, estaba débil. Se recuerda de los buenos momentos que pasó en Egipto. Pero ¿qué es lo que estamos pasando el pueblo de hoy? Que tenemos que tener cuidado, que cuando vengan estos momentos de debilidad, no recordemos el tiempo anterior. No debería ser parte de nuestro pensamiento, porque no es una opción para el cristiano. Volver atrás no es opción para cada uno de nosotros. No debería ser parte de nuestro pensamiento. Es lo que tenemos que tener cuidado. Vamos al capítulo 17. Ahora a ver otro ejemplo. Capítulo 17, versículo 1 al 5, ¿verdad? Dice el nombre de Jesús: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, acamparon en Redefín, y no había agua para que el pueblo viviese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con el que golpeaste el río y ve. Ya vemos que en este caso, en el capítulo 16 tenían hambre y ahora aquí tienen sed. El problema, hermanos, es que vienen los momentos de dificultad, vienen las pruebas, las luchas,
y uno empieza a recordarse de los malos momentos, de los tiempos anteriores. Y es cuando el enemigo va a aprovechar, hermanos. Cuando el enemigo viene a tentar al Señor, ¿qué fue lo primero que él atacó? El hambre que a lo mejor sentía el Señor. Dice que el Señor había ayunado por 40 días, ¿verdad? Lo primero que le dice el enemigo, lo que le dice Satanás, dice: dile a estas piedras que se convierten en pan. Sabía que tenía hambre. Quiso pegarle primero en la carne, pero miró que no podía y le siguió de ahí. Usted, hermano, que está pasando por la prueba, la lucha, está débil ahorita de la carne. Es cuando el enemigo va a querer atacar más y más y más. Ver si por ahí te puede tumbar, si por ahí te puede hacer caer. Y eso le tenemos que tener cuidados. Para estar bien, tenemos que conectarnos a Dios. Es cuando deberíamos estar orando constante. Deberíamos estar leyendo constante, escuchando su voz. Pero es cuando menos vamos a la iglesia, hermanos. Es cuando menos queremos venir. Es cuando ya dejamos de venir a la oración, a los servicios, por los problemas que estamos sufriendo. ¿Cómo queremos que Dios nos respalde en la prueba, en la lucha, si no venimos hacia Él? Si los pocos días que Él nos ofrece, no estamos aquí, hermanos. Amén. Si no venimos a su casa a buscarlo aquí, menos lo vamos a buscar en nuestros hogares, hermanos. Pocas veces son las veces que decimos: oh, hermano, yo me dediqué 1 hora a buscar al Señor. Fue lo primero que hice, como dijo David. Y queremos que Dios nos respalde en la prueba. Claro que van a venir esos pensamientos. ¿Por qué? Porque hemos dado ese lugar a esos pensamientos, a que venga nuestra vida. Y eso no tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Usted cree que Israel cayó nomás por caer, hermanos? No, cayó porque no había convicción en su corazón. Porque a pesar de que miraban los milagros del Señor, no había convicción en su corazón. Y si no hay convicción en nuestro corazón, a pesar de todos los milagros que podemos ver, vamos a caer siempre, hermanos. Venga la prueba, vamos a caer. Porque no hay certeza en nuestro corazón, todo lo que vamos a estar viendo. Pero no podemos dar memoria a las cosas antiguas. Dice Isaías 43, 18, no lo busque, hermano. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traéis a memoria las cosas antiguas. Dios, dice la palabra del Señor, que Dios se olvida de todo lo que usted hizo. A no recordarse. El único que no se va a olvidar es usted, hermano. El único que no se va a poder olvidar es usted. Pero usted tiene la decisión de darle poder a eso o dejarlo ir. Dejar que su vida anterior tome control o seguir adelante. Israel desde el principio, hermanos, desde que salieron de Egipto, desde que miraron el mar rojo, ya estaban buscando regresarse. Les costaba, hermanos. Les costaba mirar hacia adelante. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. A su lado derecho, a 2 libros, vamos a ir a Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 25 al 32. Para darle un poquito de contexto, ¿verdad? Muchos hemos escuchado esta historia, ¿verdad? El Señor le pide a Moisés que mande 2 espías, ¿verdad? Uno de cada tribu, y van a recorrer la tierra prometida por 40 días. Y esto es lo que han encontrado, ¿verdad? Esto es ya cuando vienen a contarlo a Moisés. Números capítulo 13, versículo 25, dice el nombre poderoso de Cristo Jesús: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Versículo 27. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac.
Versículo 29. Amalek habita en el Negev, el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. ¿Cuál fue el enfoque de Israel? 10 de los 12 espías miraron una parte y 2 miraron otra. Lo que miramos en el versículo 27. En el versículo 27, fíjate, dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, sí miraron la tierra prometida, sí miraron lo que estaba allá, pero eso no fue el enfoque de los 10 espías. Los 10 espías miraron a los gigantes, miraron a los problemas, miraron las dificultades, miraron solamente las pruebas y las luchas que les enfrentaban. Mas sin embargo, 2 hombres, Josué y Caleb, fueron los únicos que, a pesar que miraron los gigantes, miraron los problemas, ellos no se enfocaron en eso. Ellos estaban enfocados en la promesa. Ellos estaban enfocados en la tierra prometida. Que ellos podían, porque sabían que el Dios estaba con ellos. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, hermanos? Que a lo mejor nosotros podemos estar viendo la misma cosa, hermanos. A lo mejor nosotros estamos del mismo pueblo, pero hay unos hermanos que tienen certeza y que están viendo la tierra prometida, que no están enfocados en los problemas, en las luchas, en las dificultades que están delante de ellos, que a pesar que la prueba está enfrente de ellos, ellos no están mirando las pruebas, ellos están confiando en Dios. Esa es la diferencia. Usted, hermanos, que está pasando la prueba, no ponga la mirada en los gigantes, no ponga la mirada en lo que está enfrente de usted, póngala en el Señor. Mientras usted no quite la mirada del Señor, siempre va a sobrepasar. Quizás no va a ser como nosotros queremos, quizás no va a ser como yo planeo hacerlo, sino como Dios ha querido en nuestras vidas. Dios va a abrir caminos donde usted no vea caminos, hermanos. Dios va a abrir oportunidades donde usted no vea oportunidades, siempre y cuando usted se deje obrar por Él, no mirando hacia atrás. Usted ya llegó tan lejos, hermanos. Usted llegó en esta carrera no para regresarse, hermanos, no para dejar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué fue lo que pasó con este pueblo? Vamos a leer el capítulo 14, solamente 4 versículos, hermanos, para no leer toda la historia. Números capítulo 14, versículo 1 al 4, dice el nombre de Jesús. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4. Y decían el uno al otro: desígnanos un capitán y volvamos a Egipto. Fíjate hasta qué punto llegó Israel. Pero hermanos, yo creo que era lo más culminante para el Señor. Yo creo que era ya hasta donde llegó su misericordia, ¿verdad? Porque si usted lee el capítulo 14, es cuando el Señor ya los castiga. Es cuando le dice: ¿sabes qué? Ustedes ya no van a entrar a la tierra prometida. A los adultos le dice: ustedes no van a ver la tierra prometida. Y a los hijos, ustedes los cuales dijeron que no iban a entrar, son los únicos que van a entrar. Dice: los únicos que van a entrar es Josué, Caleb
y ya de ustedes no va a entrar ni uno. Y por cada día que se recorrió la tierra va a ser un año. 40 días estuvieron en la tierra prometida, van a ser 40 años en el desierto. Esto ya fue lo más culminante para el Señor. Es cuando ya se había cansado quizás de Israel. De todas las que le perdonó, ¿verdad? Todas las que ya les había dejado pasar. Esta fue la que ya el Señor dijo, ya está aquí. El Señor es bueno con nosotros, es misericordioso. Como dice su palabra, tardo en ira, ¿verdad? Pero esa palabra, ¿verdad? Tardo en ira, significa que un día va a llegar. Con Israel se tardó en su ira, pero un día llegó. Aquí en Números 14 es cuando llegó. Llegó la ira que él dejó pasar por mucho tiempo a Israel, por tantas desconfianzas que ellos tenían con él. Igual Dios nos ha perdonado, porque va a saber que nosotros somos débiles, que hemos fallado en la prueba. Pero no podemos estar fallando siempre en la prueba, hermanos. No puede ser que cada momento el Señor nos tiene que rescatar de la prueba. Porque Dios nos ha dado la prueba adecuada para nosotros. La cruz que usted necesita. No más ni menos. Esta prueba, esta lucha era para que Israel conquistara. Ya estaban ahí, hermanos. Ya estaban ahí. Ya era para que Israel conquistara la tierra. Pero como no había la convicción en su corazón, no llegaron a la tierra prometida. No llegaron a lo que Dios había prometido. Muchas veces, hermanos, no llegamos a donde queremos llegar porque no ha habido esa convicción en nuestro corazón. No ha habido esa convicción en nuestro corazón por no querer llegar a donde Dios nos ha querido dar. Uno está orando y orando y orando, ¿verdad? Y Dios ya quiere contestar, pero llega un momento que uno ya se para, que dice, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, ya dejé de orar, porque veo que Dios no me quiere contestar. No, hermanos, tenemos que seguirle hasta que Dios dé respuesta, entre un sí o un no, pero Dios va a dar respuesta. Claro, cuando uno quiere persistir hasta el final. Pero no nos podemos rendir, hermanos. Regresar atrás no es una opción para usted ni para mí. Vamos a seguir leyéndonos. Solamente 2 versículos más. Vamos a ir a Juan capítulo 21. El Nuevo Testamento, ¿verdad? El 4º libro. El discípulo amado, ¿verdad? Juan capítulo 21. Y solamente el versículo 1 al 4. Juan capítulo 21, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice el nombre de Jesús. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Pueden tomar pueden hacer nomás, hasta ahí nomás. Miramos que en este instante, hermanos, Jesús llega a sus discípulos y los discípulos han regresado a lo que ya han conocido otra vez, hermanos. Volvieron a su vida anterior, volvieron a lo que ya conocían. Lo que pasa, hermanos, es que muchos dicen como dijeron los discípulos, Señor, si me es necesario, yo hasta me muero con usted. Todos dijeron igual, pero dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo iré hasta la muerte contigo. Y todos dijeron igual. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que cuando el Señor se lo llevan, ¿qué dice? Que todos se van por su lado. Todos se escaparon por su lado. El Señor quedó solo al fin. Cuando Él regresa y empieza a manifestarse con sus discípulos, los vuelve a encontrar en el mismo lugar que los encontró. Muchas veces, hermanos, regresamos a lo que ya hemos conocido. A pesar de todo el trabajo que el Señor hizo, a pesar de todo el trabajo que Él se esforzó con los discípulos, muchos regresaron a lo que hicieron.
Es cuando tiene que regresar el Señor a volver a decirlos otra vez. Judas, por más que el Señor trataba con él, ¿verdad?, le daba la misma oportunidad, nunca hubo esa convicción en él. Fue la razón que lo traicionó. Porque a pesar que Dios le dio la misma oportunidad que los otros 11 discípulos, no hubo esa convicción. En este miramos que uno de los discípulos ya habían regresado a su camino anterior. No para perderse, hermanos, sino que el Señor se muere y ya regresan a lo mismo. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos que Dios nos ha dado la oportunidad siempre, cada día. No dejemos que la prueba, que cuando ya no miramos al Señor, que sentimos que el Señor no está ahí, no regresemos a la camino anterior. Si no escuchamos de Dios es por algo, hermanos. Si el Señor no ha querido contestar es por algo. Si el Señor no ha dado voces es por algo, hermanos. No para que regresemos al camino anterior. No para que regresemos a lo que conocíamos antes. Vamos a ver solamente una historia más y con esto vamos a terminar, hermanos. Jonás capítulo 3. Versículo 1 al 10. Con esto vamos a terminar, hermanos. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice en el nombre de Jesús, Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilirio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilirio, y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les den alimento ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbrese de cilirio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no perezcamos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal de que habían dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora muchos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Es una historia muy conocida. Y miramos que Nínive se arrepiente, ¿verdad? Miramos que se arrepiente de todo el mal que había hecho. Ahora, sería una buena historia, hermanos, si terminara ahí. Si esto fuera la última historia de Nínive. Pero a su lado derecho, hermanos, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero a su lado derecho, pasando a Miqueas, hay un profeta que se llama Nahum. Nahum habla sobre la destrucción de Nínive. A pesar de que esta gran ciudad se haya arrepentido, a pesar de que esta gran ciudad se convirtió de su mal camino, no duró para siempre, hermanos. El problema, hermanos, no es que se arrepiente. El problema es que no haya convicción en su corazón. El problema es que no siga en su camino. Porque arrepentirse cualquiera puede, pero continuar en este camino no es fácil. No va a ser fácil, hermanos. Sí, esta ciudad grande que decía Jonás se arrepintió, pero Nahum hablaba sobre la destrucción de ella. Pasó el tiempo, hermanos. Yo imagino que se regresaron a su camino anterior, que se regresaron a lo que conocían antes.
En la prueba, en la lucha, va a ser más fácil regresar a lo que conocemos que a veces seguir adelante. Porque se nos hace fácil dejar el camino. Pero es cuando tenemos que estar más conectados a Dios. El regresar no es opción. Tenemos que persistir hacia adelante. Si no miramos un camino, Dios lo va a hacer. Pero solamente si imponemos nuestra confianza y nuestra convicción en Él. Nadie más. No el pastor, no el hermano, ni cualquiera que esté aquí, sino solamente en Dios. Dios va a abrir caminos en su vida, solo y simplemente cuando usted sea fiel a Él. Usted va a ver, hermanos, confíe en Él. Dios ha permitido la prueba de su lucha en su vida por algo, hermanos. Si usted está pasando por algo difícil, ore al Señor que le dé fuerzas. Y va a saber que Dios lo va a respaldar. Confiemos en Él y nadie más. Vamos a orar, hermanos.